Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y tiene una maestría en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y otra en Ciencia Regional por la Cornell University, donde también obtuvo su doctorado con especialización en Crecimiento y Desarrollo Económico. Cuenta con el diplomado en Psicología Positiva por la Universidad Iberoamericana. Tiene 22 años de experiencia profesional en el INEGI, donde ha sido analista asesor de 3 presidentes de esta institución: director de Censos Económicos, director general adjunto de Estadísticas Económicas y, a partir de 2009, director general adjunto de Investigación, desde donde se ha impulsado la incorporación de diversas innovaciones temáticas y metodológicas. Fue integrante del grupo de expertos en medición de la pobreza de la ONU, conocido como Grupo del Río, y del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es miembro de los comités de estudios económicos del IMEF, del indicador IMEF del entorno económico empresarial y de coyuntura del ANDAT, así como del Consejo Asesor Técnico del CEG. Participa en los consejos editoriales de las revistas políticas públicas de la EGAP-IT, Coyuntura Demográfica de la SOMEDE e Investigación Económica de la UNAM, y es editor técnico de Realidad de Datos y Espacio, Revista Internacional, Estadística y Geografía del INEGI. Bueno, pues es un placer estar con ustedes. Entiendo que ustedes todos son estudiantes de contabilidad. ¿Qué pasó? Ok, jóvenes economistas, es un placer estar con ustedes. No puedo evitar verme reflejado en ustedes algunos años antes, y espero que ese entusiasmo que yo sentía cuando estaba estudiando la licenciatura también lo sienten ustedes. Es una carrera muy bonita, llena de retos que nunca se acaban. Entonces, déjenme contarles un poco acerca de un trabajo que hemos venido desarrollando en el INEGI, donde yo trabajo, como les acaba de comentar ayer, que tiene que ver con la medición del bienestar. Le hemos llamado bienestar subjetivo. Yo creo que el tema del bienestar es un tema fundamental. Creo que es el tema al cual se dedica nuestra profesión. Nosotros, cuando estudiamos economía, aprendemos estadística, aprendemos matemáticas, hacemos cálculos, aprendemos econometría, aprendemos microeconomía, macro, vemos historia, vemos cantidad de cosas, ¿no? Sociología, depende un poco del programa de la universidad a la que asistamos. ¿Y para qué es todo eso que aprendemos? ¿De qué se trata? A fin de cuentas, ¿para qué sirve lo que hacemos? Yo les propongo que consideren la idea de que lo que hacemos sirve para que la gente viva mejor. Cuando nosotros incidimos en las políticas públicas, es con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente, de todos nosotros y todos los que están allá afuera. Incidir en la calidad de vida de la gente es algo que siempre ha estado al centro de la profesión, de la economía. De hecho, todo el mundo deberíamos estar pensando en eso, pero nosotros como científicos sociales, especialmente, pues nos interesa hacer que la gente viva lo mejor posible, ¿no? Cuando vemos microeconomía, tenemos ahí agentes económicos que tratan de maximizar su utilidad, y de alguna manera eso es tratar de estar lo mejor posible, ¿okay? Bajo ciertas reglas. Sin embargo, de alguna manera, un poco el carácter estructurado de nuestro aprendizaje de repente nos hace suponer que lo relevante para que alguien tenga una buena vida y logre lo mejor de su existencia es
que disponga de recursos materiales. ¿Ok? Entonces, pareciera ser que lo único importante, o lo único que podemos decir como economistas, es aquello que tiene que ver con el relajamiento de la restricción presupuestal y hacer que ésta se mueva lo más hacia arriba posible para que la gente tenga mayores posibilidades de elección y por lo tanto esté mejor. ¿Okay? Ahí tenemos una serie de supuestos atrás. Pero cuando nos hablan de la felicidad de las personas, de repente como que decimos, no, eso como que no es serio, ¿no? Se los digo porque yo sé lo que pensé. Luego de muchos años de estudiar economía y de trabajar generando estadísticas en el INEGI, en algún momento el presidente del INEGI se acercó conmigo y me dijo, oye, él acababa de llegar de un viaje a París, donde había estado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y ahí le habían platicado de un programa que tenía la OCDE para la medición del bienestar subjetivo. Y siendo yo el titular del área de investigación del INEGI, encargada de ver las cosas nuevas, me dijo, revisa esto y dime si vale la pena. Y lo revisé y mi primera reacción fue, caray, estos europeos, esta gente de los países ricos, pues ya no saben en qué gastar su dinero y se están poniendo a medir felicidad. ¿Eso qué? ¿No? O sea, lo que nos interesa a nosotros es que pues, haya carreteras, haya escuelas, haya hospitales, que la gente tenga mejores trabajos, que gane bien, que tengan que ponerse, que los mercados funcionen. ¿Por qué me puede interesar la felicidad? Pero luego la reflexión es, y luego de ver esto con un poquito de cuidado, la reflexión es que si lo que tenemos no nos sirve para ser felices, entonces realmente no tenemos gran cosa, ¿no? Si la economía no sirve para que la gente termine teniendo una vida que resulte más satisfactoria, pues seguramente habremos cerrado el camino. Lo que queremos es lograr el mayor bienestar para el mayor número de personas. Esta frase del mayor bienestar para el mayor número de personas es una frase de Jeremy Bentham. ¿Quién recuerda a Jeremy Bentham en sus cursos de historia del pensamiento económico? No les voy a preguntar. Pero Jeremy Bentham es uno de los primeros economistas de la Ilustración en Inglaterra, que promueve la idea que después los austríacos convirtieron en la utilidad, pero él hablaba de la mayor felicidad para el mayor número de personas. Dice que la regla de la acción pública debiera ser la promoción de la mayor felicidad para el mayor número de personas. Alguien me contaba hace un momento que por aquí en Morelia tienen guardado el corazón de un prócer en alguno de los edificios cercanos. En el University College de Londres, donde enseñaba Jeremy Bentham, no se encuentra su corazón, se encuentra su momia. Y él sigue participando en las reuniones del consejo de la universidad y llevan su momia porque pidió que eso ocurriera. Y cuando se hacen las votaciones, dice el especialista a todos, dice Jeremy Bentham, y alguien dice presente, pero no vota. La cabeza de Jeremy Bentham se perdió porque algunos estudiantes, espero que hayan sido de economía, ya se pusieron a jugar fútbol con ella y desapareció. Bueno, Jeremy Bentham, este personaje, creo que es el punto de referencia inicial para el estudio científico de la felicidad. Y él planteaba esto que les acabo de decir. Desafortunadamente en aquella época no se contaba con los elementos estadísticos que hoy disponemos como para ir y ver qué está pasando con la felicidad de las personas y ver si estamos teniendo
una mayor expansión de gente que se la pasa bien en la vida o no. En el INEGI nos hemos dado la tarea de medir el tema, de obtener algunos números y ver qué pasa en el país con eso. Entonces, de eso les voy a platicar ahorita. Y hago referencia, regresamos por favor. Aquí hago referencia a un poema de Jorge Luis Borges, iba a decir José Luis Borges, Jorge Luis Borges, poeta argentino, que dice: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. En esta frase, parte del poema, hay varias cosas que creo que vale la pena que consideremos. Uno, presupone que el tener mayor o menor felicidad en la vida es una cosa estrictamente personal y que no dependería del entorno, ¿no? El pecado lo comete uno en primera persona. Y una pregunta que habría que hacerse es: ¿será que realmente uno puede hacer una mejor vida independientemente del entorno, como de repente el libro de superación personal pareciera sugerir? ¿Es algo estrictamente individual o es algo que tiene conexiones con el grupo social al que uno pertenece? Y dichas pues estas preguntas sobre la mesa, avanzamos. Antes de entrar a los datos del INEGI, quiero mostrarles estos datos de comparaciones internacionales que vienen del Reporte Mundial de la Felicidad, que se publica ya desde hace varios años por parte de la Fundación de las Naciones Unidas. Entonces, esto es un levantamiento que se hace con estadísticas de una empresa que se llama Gallup, que está basada en Estados Unidos, en Washington, pero que hace levantamientos con muestras de alrededor de 1000 hogares por país para 156 países del mundo. Seguimos, por favor. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, de donde tengo de menor a mayor el nivel de felicidad, que les digo que nos referimos exactamente, vemos que los países que salen más altos son Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Suiza. ¿Quiénes salen más abajo? Salen Burundi, República Centroafricana, Sudán del Sur, Tanzania y Yemen. Ahora, esto está construido a partir de una medición de bienestar subjetivo que se llama escalera de Cantril. La escalera de Cantril es una manera de preguntar que presenta en el cuestionario una escalera, como las que usan los pintores, con 11 peldaños, y te dice: considere el peldaño más bajo como la peor vida posible y el peldaño más alto como la mejor vida posible. ¿En cuál de estos peldaños considera que está su vida actualmente? Y la gente responde, pues, 0, 1, 2, así hasta 10. ¿Okay? Y las personas responden de manera diferente según muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el país en el que vivan. Claramente, la probabilidad de que alguien responda más alto es mucho mayor en Suecia, o en Finlandia, o en Noruega, o en Islandia, o en Suiza, de lo que es en esos otros países que tenemos en el otro extremo. ¿Qué tienen en común los países en los dos extremos? En cada uno de los dos extremos. Veamos por una parte. Yemen. ¿Quién ubica dónde está Yemen? ¿De quién es vecino? ¿En qué continente está Yemen? ¿De quién es vecino? ¿Ok?
Yemen está en guerra con Arabia Saudita. Yemen es el país más pobre de la península arábiga. No tienen petróleo. Todos los demás tienen, menos ellos. Y además esa desgracia, y de que también es desértico ahí, en guerra. Entonces está pasando realmente mal. Tanzania, un país muy pobre y violento también. Sudán del Sur es un país reciente que resultó de una guerra civil en Sudán que partió a Sudán en dos. Es pobre y violento. República Centroafricana, también chéquense lo que ha pasado con República Centroafricana, es un país donde ha habido una carnicería enorme en los últimos 20-30 años. República Centroafricana, Sudán del Sur, Tanzania, Yemen y Burundi. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó en Ruanda y Burundi hace como 20 tantos años, no? También un genocidio espantoso. Países muy pobres, muy atrasados, donde hay mucha violencia y muy escasos recursos económicos. Pobres, violentos, y también que son frecuentemente víctimas de epidemias de distintos tipos. ¿Ok? Entonces, es lo que tenemos en aquel extremo. Es gente que vive en países donde las condiciones de vida material son extraordinariamente malas. ¿Y qué tenemos de este lado? Tenemos países donde las condiciones de vida material son muy buenas, pero no nada más eso. Son países donde se tienen redes de seguridad social muy eficaces, que cuidan que prácticamente nadie se quede atrás, donde tienen buenos sistemas de salud públicos, buenos sistemas de educación públicos, donde prácticamente no hay inseguridad, donde todo el mundo tiene empleo y buenos empleos. ¿Okay? Entonces, prácticamente no hay desigualdad, prácticamente no hay pobreza. Hay países que tienen ingresos promedio más altos que esos países y que no están hasta acá arriba porque son menos igualitarios. La vida es menos pareja y aunque el ingreso promedio sea más alto, hay más pobreza, hay menos seguridad, hay una menor calidad en cuanto a la justicia cotidiana para la gente. ¿Le seguimos, por favor? Los tenemos ahí. Bután, no sé si han escuchado ustedes acerca de Bután y el tema de la felicidad. En Bután, hace algunos años, el rey decidió no medir el Producto Interno Bruto, sino la felicidad nacional bruta. Es un país budista, entonces la idea de la felicidad hace mucho sentido como parte de sus tradiciones espirituales. Y de repente algunas personas piensan que Bután, por medir la felicidad, es un país feliz. No exactamente. Le dan importancia al tema, pero por otra parte es un país muy pobre, ¿no? Que está, ¿como en dónde está ese país? ¿Como entre quién y quién? Pues por allá, ¿no? Ajá, en los Himalayas, entre la India y China. ¿Ok? Entonces, es un país muy pobre, que está buscando progresar y todo, pero que a pesar de su interés en la felicidad, pues la escasez de recursos materiales no le permite calificar entre los que quedan más altos en esta escala. ¿Quién más tenemos ahí? Un país que ha mejorado mucho en los últimos años, que ha sacado muchísima gente de la pobreza y que seguramente lo vamos a ver avanzar en esa escala de bienestar subjetivo en los próximos años, que es China. Venezuela, que es uno de los países que ha caído mayor número de lugares en los últimos años. Y sabemos que en Venezuela pues, la economía ha estado bastante mal y la política ha estado bastante mal y la inseguridad ha estado creciendo.
Entonces es bastante comprensible que la gente reporte menores niveles de bienestar subjetivo. India, que es un país que tiene mucha pobreza, grandes carencias materiales, pero que está en un proceso de remontarlas y que seguramente en los próximos años veremos ganar algunos lugares en esta escala. Seguimos, por favor. México anda por ahí del lugar 24. Seguimos, por favor. Y ahí están sus vecinos, ¿no? Francia, Chile, Uruguay. México califica razonablemente bien. El único país latinoamericano que califica mejor que México en esa escala es Costa Rica. Que es un país donde se vive bastante bien, aunque no se tenga tanto dinero, ¿no? En este reporte de 156 países, en general los países latinoamericanos quedamos por encima de lo que se esperaría de nuestro ingreso per cápita, y eso lo voy a ver en un momento más. Seguimos, por favor. Vamos a seguir, por favor. Adelante. Ahora, esto que les acabo de mostrar es lo que nos dice, en resumen, el reporte mundial de la felicidad, y de ello aprendemos varias cosas. Que una de ellas, fundamental, es que las condiciones materiales de existencia están en los extremos, asociadas claramente con lo que la gente reporta en las encuestas de bienestar subjetivo. En los países más pobres, violentos y con mayores problemas de salud, las personas van a responder en promedio niveles bastante más bajos. Y en los países ricos, igualitarios, seguros, pacíficos y sanos, la gente va a responder en promedio más alto. Con esto quiero decirles que cuando alguien responde a un cuestionario sobre bienestar subjetivo, no nos da datos aleatorios. Algo que a mí me han dicho en algunas entrevistas con periodistas es, bueno, es como cuando me preguntan cómo estás y yo digo que bien, ¿no? Entonces todo el mundo dice que está bien. Entonces por eso México sale con calificaciones altas. Ok, pero entonces ¿cómo me explicas que Sudán del Sur salga tan bajo? Y que Yemen, y que Afganistán no estaba en esa lista de 5, pero está ahí. Afganistán sale hasta abajo, también muy bajo. ¿Y cómo me explicas que los países nórdicos de Europa salgan tan altos? Y junto con ellos Australia y Nueva Zelanda y Canadá salen muy altos. Ahí hay algo, hay un patrón. Las condiciones de vida materiales importan. Pero no nada más los promedios, sino cómo se distribuye el ingreso y cómo se distribuyen los factores de salud, de educación, de seguridad en la población. Entonces, eso tiene un poquito que ver con lo que ocurre en México y en general en los países latinoamericanos, que nosotros encontramos que están por encima de lo que se esperaría, dando su ingreso per cápita, les decía yo hace un momento. Por otra parte, hay otro grupo que son los países que formaban parte que están detrás de la cortina de hierro en tiempos de la Unión Soviética, de Europa del Este, las 3 repúblicas soviéticas y los países controlados por los soviéticos hasta el fin de la Guerra Fría, que tienden a reportar sistemáticamente menos de lo que esperaríamos dado su PIB per cápita. Y entonces ahí empiezas a preguntar, bueno, ¿y eso como que están atrás, no? Y espero que al final de esta plática podamos regresar a ese tema y tratar de responder un poco a esta pregunta. Antes de eso, entonces, déjenme mostrarles una pequeña descripción de qué cosas hemos hecho en el INEGI para conocer sobre el tema. Y hemos hecho al menos
un trabajo que en 2012 que se llamó Viale Piloto, Viales Bienestar Autorreportado. Eso lo hicimos con un módulo de la encuesta que se llama Engasto de 2012, fue nuestro primer ejercicio, una muestra de 10.500 hogares. A partir del tercer trimestre de 2013 comenzamos una serie de tiempo trimestral como módulo de la encuesta de confianza del consumidor con como 2.300 hogares en el tercer mes de cada trimestre. Y luego tenemos la encuesta más grande que hemos levantado sobre este tema hasta el momento, que se llama Diario Ampliado, que lo levantamos junto con la misma encuesta que usa el Coneval para medir la pobreza multidimensional, que es la ENIGCO de módulo de condiciones socioeconómicas, y que tiene como 44.000 hogares en muestra, y que nos permite conocer la relación entre el bienestar subjetivo y las condiciones materiales de existencia de la gente y evaluar algunas hipótesis. ¿Sigues, por favor? ¿Para qué medimos? Medimos varias cosas, evaluaciones, que puede ser, las evaluaciones son preguntas de carácter cognitivo, donde influye un filtro lógico y de preferencias y de valores personales y sociales. Cuando hacemos una pregunta como la que sigue, del 0 al 10, ¿qué tan satisfecho o satisfecha está usted con su vida? Entonces, cuando te pregunto eso, lo que te obligo es a que me hagas una integral desde 0 hasta ahorita de tu vida y me digas, de la utilidad de tu vida, y me digas como un resumen. ¿Okay? Pero filtrado por lo que tú consideras que es importante, y por eso se llama una medida de carácter cognitivo, porque no es una suma de emociones positivas contra negativas a lo largo de la vida, sino que es una valoración personal de lo importante, y que se resume en un número de 0 a 10. ¿Okay? Les pedimos hacer un proceso más o menos sofisticado cuando hacemos la pregunta. También otra pregunta de carácter evaluativo es la escalera de Cantil que les escribí hace un momento. Esa es una pregunta de carácter evaluativo. Otra pregunta de carácter evaluativo podría ser: dígame qué tan feliz ha sido usted a lo largo de su vida. Es una pregunta de carácter evaluativo. Pido hacer un análisis retrospectivo de tu vida y resumirlo en un número. Otra cosa que preguntamos son afectos. Los afectos son la representación visible de las emociones de las personas. Y lo idóneo es que yo tuviera un hedonímetro, como Edgeworth, el de la caja de Edgeworth, el economista, pensaba. Ese hedonímetro sería como que yo pudiera instalar un dispositivo en la cabeza de cada uno de ustedes que me fuera reportando su nivel de emociones en cada momento, cada segundo a segundo a lo largo de cada día de su vida, ¿no? Y yo pudiera monitorear eso, y iría viendo las emociones positivas y las negativas en una gráfica que estuviera reportándome en mi computadora. ¿Okay? Ese sería un hedonímetro idóneo, instantáneo. No sé si alguno estuviera dispuesto a instalar un dispositivo de esa naturaleza, pero como eso es un poco complicado y caro, entonces lo que hacemos es que les preguntamos acerca de sus emociones respecto del día anterior o de la semana anterior, y con eso nos acercamos a la idea del hedonímetro. Y eso es lo que hacemos con la medición de afectos. Vemos si alguien está alegre o tranquilo, que son emociones positivas. Alegre es una emoción exaltada, tranquilo es una emoción promisa, o negativas, enojado o triste. Enojado es una emoción negativa exaltada, y triste es una emoción negativa promisa, ¿no? Entonces tenemos mediciones de emociones, y también tenemos un concepto de origen aristotélico que se llama eudemonía, que tiene relación con el sentido de propósito en la vida. Entonces, con frecuencia ocurre en las mediciones internacionales que nos damos cuenta que quienes tienen un hijo pequeño, las parejas que de repente tienen un hijo, durante los primeros años de vida con el hijo y hasta que ese hijo
afortunadamente sale de la casa. El bienestar subjetivo disminuye en las medidas evaluativas y efectivas, pero aumenta en las medidas pseudodemónicas porque se tiene un mayor reporte de propósito. Hay alguien más por quien vivir. ¿Ok? Participo de algo que es más grande que yo mismo. Y aquí está lo que les contaba de cómo hacemos las preguntas, ¿no? Entonces, dice ahí, ¿podría decirme qué tan satisfecho se encuentra actualmente con su vida? Entonces les damos una tarjeta, les damos esa tarjetita azul que está ahí, y viene la tarjeta con números que van del 0 al 10, donde 0 significa totalmente insatisfecho y 10 totalmente satisfecho, y de toda la escala numérica, dígame cuál de los 11 números refleja mejor su opinión al respecto. Ya, llena eso. Ahora, antes de entrar a la siguiente parte de la exposición, yo quisiera preguntarles a ustedes, en esta escala, ¿por dónde creen que anda el promedio de satisfacción con la vida de los mexicanos? En el eje vertical tengo algo que se llama balance efectivo. En balance efectivo tengo las emociones, alegre, tranquilo, enojado, triste, sumadas algebraicamente. Entonces, eso implica que como las preguntas van en la escala de 0 a 10 y tengo positivas y negativas, si las personas me reportan un balance afectivo el peor posible, es menos 10, porque sería 0 en positivos y 10 en negativos. Si me dan el mejor posible, es más 10, que tenía 10 en promedio positivos y 0 en promedio negativos. Y entonces, los valores posibles van de menos 10 a más 10. El promedio nacional anda por ahí del 5.56 en el eje vertical y en 7.95, o sea, el 8 en el eje horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, la línea punteada horizontal hace referencia al promedio nacional de balance efectivo, la línea punteada vertical hace referencia al promedio nacional en satisfacción por la vida. Tengo 4 cuadrantes en la gráfica entonces. Recordando sus clases de micro básica, si estamos hacia arriba y a la derecha de la cruz negra, estamos de manera no ambigua mejor en ambas dimensiones. Si estamos hacia abajo y a la izquierda de la cruz negra, estamos de manera no ambigua peor en ambas dimensiones en relación con el promedio nacional. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, aquellos que cuando son entrevistados reportan que no tienen a nadie en su hogar con adicciones, ni enfermos, ni nadie que requiera cuidados especiales, están ligeramente por encima del promedio nacional. Cuando reportan tener a alguien con discapacidad mental en el hogar, tenemos una desventaja con respecto al promedio nacional, estamos un poquito más abajo. ¿Sigamos? Cuando alguien requiere de cuidados especiales, estamos un poquito más abajo. Cuando alguien tiene esa enfermedad que se llama alcoholismo en el hogar, se afecta aún más la distancia respecto del promedio nacional. Y cuando la dependencia es de otras sustancias distintas del alcohol, de alguien en el hogar, no necesariamente quien responde, sino de alguien en el hogar quien responde. Porque debo decir que en cada hogar entrevistamos a una única persona seleccionada al azar. Tenemos eso. Entonces encontramos que sí hay una asociación que afecta de manera casi pareja a las dos dimensiones que estoy graficando aquí, donde tener o no tener a alguien que está afectado por alguno de estos problemas de salud hace diferencia. ¿Ok? ¿Seguimos? Por ejemplo, lazos interpersonales. Mencionamos hace un momento que la calidad de tus relaciones con las demás personas importa e importa mucho. Vean, por ejemplo. Adelante, por favor. La otra. Cuando confías en 5 o más familiares en caso de necesidad o tienes reuniones frecuentes con tus amistades,
estás por encima del promedio nacional. Cuando no tienes amistades y eres un auténtico come solo, o la que sigue, no confías en ningún familiar aunque los tengas, estás desconectado, socialmente desconectado, estás en una desventaja clara con respecto del promedio nacional. El tema de la seguridad. Cuando dimos a conocer estas estadísticas ante la prensa, en una conferencia de prensa, una de las primeras preguntas que nos hicieron fue: oye, ¿cómo es que en un país tan violento la gente reporta tener tan alta satisfacción por la vida? ¿Okay? Pues es que no todo el mundo sufre en primera persona la violencia. Y hay una cosa muy curiosa. Parece como que no acusáramos recibo de cuando la violencia la sufre el vecino, ¿no? Una de las explicaciones también de por qué reportamos tan alto es porque de alguna manera como que los demás nos importan mucho. Y eso es la parte que a mí me parece más oscura de la alta calificación que reportamos en materia de satisfacción por la vida. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Distintos grupos de personas. Familiar detenido en la cárcel implica estar un poquito más abajo en la materia emotiva, pero en la materia cognitiva. ¿Sí? Familiar extraviado, si recibió amenazas de un desconocido, está aislados. O agresión física de un desconocido. Entonces, quienes sufren algún tipo de violencia, de agresión, sí reportan por debajo de los promedios nacionales. Claramente. El enfoque de bienestar subjetivo también, digo que esto es razonable, nosotros vemos en los periódicos todos los días que hay hechos de violencia que pues, a las personas a las que desafortunadamente esto afecta, pues les perjudica su experiencia de vida, y eso lo vemos aquí reflejado. Y es lo que esperaríamos. Pero de repente, lo tenemos en el triangulito amarillo, es algo que no es tan obvio. Avanzamos, por favor. Y tenemos aquí a un tipo muy especial de violencia, que es la violencia doméstica. El monitor que estamos usando de bienestar nos permite visibilizar la pérdida de bienestar, el tamaño relativo de la pérdida de bienestar asociado con el problema de la violencia doméstica, que es algo que no se ve en los periódicos porque ocurre en las calles, ocurre en la intimidad de las casas, y que aunque no ocupa las primeras planas de los periódicos día con día, es un fenómeno que afecta a muchas personas, la inmensa y abrumadora mayoría de ellas mujeres, de manera cotidiana, y que claramente podemos ver aquí que implica un costo en bienestar importante, incluso más importante que el asociado con otras formas de violencia. Entonces, esta perspectiva del bienestar subjetivo nos ayuda a visibilizar tanto las cosas que suman a la calidad de vida como la calidad de nuestras relaciones familiares, afectivas, sociales en general, como los temas que restan, como lo que veíamos hace rato de salud, como lo que veíamos hace rato de falta de conexiones sociales, como los temas de violencia, en particular la doméstica. Adelante, por favor. El otro. La discriminación también hace diferencia. En el cuestionario ponemos una lista de temas sobre los cuales puede alguien ser discriminado por su edad, por su aspecto físico, por su grupo étnico, por su origen nacional, por su preferencia sexual, en fin, ¿no? Aquellos que nos marcaron alguna de esas casillas quedan en el grupo del lado izquierdo que ha sufrido algún tipo de maltrato discriminatorio, y claramente aquellos que reportan algún tipo de maltrato discriminatorio ocurre que quedan sistemáticamente por debajo de lo que se esperaría en materia de su bienestar subjetivo. Sigamos. Hacer un reconocimiento a las personas por hacer bien lo que hacen, cualquier cosa que ésta sea, es importante, hace una diferencia, suma
al bienestar, o resta al bienestar cuando no se hace el reconocimiento. En análisis econométricos que hemos hecho en mi oficina, encontramos que, porque en el cuestionario podemos ver hace cuánto que se hizo ese último reconocimiento, y vemos que cuando el reconocimiento tiene más de un año de haberse dado, su efecto desaparece, es como si no hubiera ocurrido. Entonces, sabemos que el reconocimiento vence al menos al año, y que entonces, si no hemos dado un reconocimiento a alguien que lo merece en el último año, pues es momento de renovarlo. ¿Seguimos? Ahora, ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Okay. Déjenme platicarles un poquito acerca de la relación entre bienestar subjetivo y pobreza. No voy a alcanzar en 5 minutos, pero voy a irme un poquito rápido. Hay dos, en la medición de la calidad de vida, si hacemos caso al reporte de la Comisión Stiglitz-Sengi-Tusi, publicado en septiembre de 2009, y acaba de salir una nueva versión publicada el año pasado por el grupo de alto nivel de OCDE, encabezado por Joseph Stiglitz. En la calidad de vida podemos tener al menos dos maneras de abordarla. Una, que es, digamos, la perspectiva psicológica, donde entra el tema de bienestar subjetivo que les he venido exponiendo esta mañana, que hace referencia a si yo tengo una experiencia de vida grande y significativa, es como me estoy pasando en la vida, ¿no? ¿Cómo está mi experiencia de vida? Mi reporte de primera persona de cómo ha estado este viaje de la vida. Y la otra es la libertad para elegir la forma de vida que se considere mejor, que es el enfoque, sigamos, del enfoque de capacidades de ser, que posiblemente algunos ya vieron o van a ver a lo largo de su carrera, la marca C, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que considera salud, educación e ingreso como los componentes del indicador, está inspirado en el pensamiento de Amartya Sen y busca identificar qué tan amplias son las libertades que tiene una persona para ser o hacer en su vida lo que considere mejor. Regresémonos. En el caso del bienestar subjetivo, en lo que nos fijamos es en los reportes de experiencia de vida, de evaluaciones, afectos y de armonía de los que les hablé desde un principio. Sigamos. Amartya Sen hace una crítica que es importante que tengamos presente respecto del enfoque subjetivo de medición del bienestar. Y esa crítica está expuesta en este párrafo tomado de un artículo de Sen. Básicamente lo que nos dice es, híjole, ten cuidado, porque igual y la gente que vive en condiciones materiales muy restringidas está tan acostumbrada a vivir así y está tan condicionada por la religión y la cultura y las estructuras sociales a que así es la vida y así tiene que ser, que pues igual ya están condicionados a aceptar esa realidad de miseria y entonces van a reportar que son felices igual que sería feliz alguien que vive sin esas restricciones materiales. Si eso fuera cierto, entonces el enfoque de medición subjetiva del bienestar sería un enfoque conservador del status quo y sería algo que dificultaría la atención de los problemas de pobreza, porque diríamos, no, pues la gente pobre califica que está satisfecha con su vida ya que le movemos. ¿Será? ¿Seguimos? Un poco para ilustrar esta pregunta, un científico social canadiense que se llama Alex Nicholas presentó esta versión del cielo y el infierno y nos dice, bueno, puede que la gente tenga una percepción negativa o positiva
de su vida y puede que haga esa match con sus condiciones materiales de existencia. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, en alguien que tiene una percepción positiva de su vida, pero que vive en condiciones de vida escasa. Entonces él dice, no, ese vive en el paraíso de los tontos, ¿no? Que es un poco lo que le preocupa a Amartya Sen. O alguien puede tener una percepción negativa de la vida, pero vivir en condiciones de vida plenas. Entonces Mikalo dice, no, bueno, ese es el infierno de los tontos. O sea, te está yendo muy bien en la vida, pero lo que importa es que estás mal, subjetivamente andas mal. Está mal. Y para Míkalos, digamos, los que están pisando sobre suelo firme y siendo consistentes con su realidad material, son los que están en la diagonal principal de esta matriz. Aquellos que teniendo una percepción negativa de la vida viven en condiciones de vida escasas, y aquellos que teniendo una percepción positiva viven en condiciones de vida plena. Esto supondría que realmente no haría falta ir a preguntar sobre bienestar subjetivo, sino simplemente conocer las condiciones materiales de existencia de la gente, porque eso nos lo diría todo. Y si alguien se aparta de eso, es tonto. ¿Ok? ¿Cuántos minutos me acabo de robar? ¿Cómo voy? ¿5 más? Ok. Ok, ¿será que eso es cierto? ¿Podemos avanzar otra vez, por favor? Ok. Aquí les voy a dar un curso de 1 minuto sobre medición de pobreza multidimensional. En México se mide, Coneval mide la pobreza y tiene un conjunto de criterios para medir la pobreza de manera multidimensional, es decir, no es nada más el ingreso, es el ingreso y un conjunto de carencias. ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Okay? Hay un conjunto de carencias sociales que provienen de la Ley de Desarrollo Social: rezago educativo, carencia de acceso a servicios de salud, carencia de acceso a seguridad social, carencia de calidad de espacios en la vivienda, carencia de acceso a servicios básicos de la vivienda y falta de acceso a la alimentación. Son las 6 carencias. Y hay 2 líneas de ingreso que se toman en consideración. Una que se llama línea de bienestar mínimo, que es, digamos, lo que costaría una canasta de alimentación apenas suficiente para mantenernos vivos, y la línea de bienestar, que es el valor de esa canasta más el conjunto básico de otros satisfactores que se consideran mínimos necesarios para que alguien pueda tener una vida satisfactoria. ¿Okay? Y lo que hace Coneval es que combina estas cosas y dice, bueno, si estás por debajo de la línea de bienestar mínimo y tienes 3 o más carencias sociales, entonces estás en pobreza extrema multidimensional. Si estás entre la línea de bienestar mínimo y la línea de bienestar y tienes 1 o más de esas carencias, entonces estás en pobreza moderada. Si estás por encima de la línea de bienestar, pero tienes alguna de las carencias sociales, entonces eres vulnerable por carencias. Si estás con un ingreso por debajo de la línea de bienestar, pero no tienes ninguna de las carencias sociales, eres vulnerable por ingresos. Y si estás por encima de la línea de bienestar y no tienes ninguna de esas carencias sociales, entonces no eres ni pobre ni vulnerable. ¿Okay? Dicho esto, les pido que pasemos a la siguiente lámina. ¿Qué vemos? Lo que vemos es aquí la satisfacción con la vida según el número de carencias. Y lo que vemos es que a mayor número de carencias, menor satisfacción con la vida. ¿Podemos avanzar a la que sigue, por favor? En esta gráfica lo que vemos es que la carencia que más claramente relacionada está con menor satisfacción con la vida es la de alimentación. Coneval no pondera las carencias. Coneval solamente considera carencias, una otra, pero no tiene manera de saber cuál es peor que otra. El enfoque de bienestar subjetivo nos permite identificar cuál es más grave en términos de cuál tiene un mayor costo para el bienestar de la vida de las personas, que es la alimentaria, como la intuición nos ha permitido suponer
pero que ahora tenemos eso soportado por evidencia empírica. Seguimos. Y digamos, con esto voy a cerrar mi exposición. Una más, otra más, otra más, otra más y otra más. ¿Qué vemos? Lo que vemos es que el temor de Amartya Sen no está soportado por los datos. No para el caso de México. Lo que vemos para el caso de México es que las personas en pobreza extrema multidimensional claramente son las que están en las peores condiciones de bienestar subjetivo, mide las dos dimensiones que tengo reportadas en la gráfica, tanto en la dimensión de carácter cognitivo del eje horizontal como en la dimensión de carácter emotivo del eje vertical. Y que en la medida que nos movemos de condiciones materiales de existencia más restrictivas a menos restrictivas, vemos que la calidad de vida desde la perspectiva subjetiva es mejor. Y vemos claramente que en México, en la medida que avancemos de situaciones actuales de pobreza y saquemos a la gente de la pobreza, vamos a tener también gente más satisfecha con la vida y con un balance emotivo más positivo. Es decir, la idea de ser de que la cultura y la religión y las estructuras sociales condicionarían a los pobres o pudieran condicionar a los pobres para que de alguna manera no estuvieran conscientes de su realidad y vivieran en una especie de paraíso de los tontos. No es cierto, no se soporta por la evidencia. La evidencia nos dice que las condiciones materiales de existencia importan mucho en la determinación de la calidad de la experiencia de vida personal de cada individuo, y que importa mucho. Entonces, cuando nosotros como economistas hacemos porque haya menos pobreza en el país y por la gente que tenga mayores ingresos y porque haya más crecimiento económico, estamos haciendo porque la gente viva más satisfecha y más feliz. Pero lo importante de la otra parte importante de esta perspectiva y de este punto que quiero hacer con ustedes es que eso no es lo único importante. Que otras cosas que no nos enseñan en los cursos básicos de economía, que no entran en la función de bienestar de los individuos, que porque digamos van más allá de la restricción presupuestal de ingresos y precios, cuentan mucho, que son inmateriales, pero que son sumamente valiosas y que en buena medida explican por qué los países latinoamericanos tendemos a estar por encima de lo que supondría nuestro ingreso per cápita en comparación con otras partes del mundo. Si leen ustedes el reporte mundial sobre la felicidad de 2017, hay un artículo de Mariano Rojas, casualmente costarricense, profesor de Flaxo aquí en México, que muestra que en buena medida esa ventaja de los países latinoamericanos resulta de que aquí todavía conservamos una calidez y amplitud de nuestras redes sociales y afectivas que alcanza a contrarrestar nuestras desventajas en términos de desarrollo económico, y que debemos cuidar que en la medida en que avanzamos como debemos avanzar en términos de nuestro desarrollo económico hacia un país donde haya un mayor nivel de ingresos y de vida para todos, con menor pobreza, lo hagamos cuidando que esas ventajas que ahora tenemos derivadas de los aspectos inmateriales de nuestra vida, no las perdamos, y que los mantengamos en el monitor de los indicadores de lo que es importante para nosotros como país en cuanto a nuestro progreso. Muchas gracias. Bueno, doctor Leiva, pues es un doble honor tenerlo aquí en el simposio porque, bueno, como le comentó Nelson,
yo también egresé de la misma universidad que usted y muchas veces durante las clases sonó su nombre con los maestros. Y pues, le digo, es un gran honor tenerlo aquí. Y mi pregunta, no tuve la oportunidad de ver toda la conferencia completa. No sé si habrá tocado el tema de qué tan importante es para el gobierno este tipo de estudios, sobre todo en el tema de pues, formular las políticas públicas. ¿Qué tanto impacto tiene para el gobierno este tipo de datos? ¿Quieren hacer otra pregunta antes de que conteste esa para ver si aprovecho el precio común? ¿Alguien más? Ok, en lo que llega alguien más, pues contestes. Sin duda, hay una serie de lecciones importantes de la perspectiva del bienestar subjetivo para las políticas públicas. Una lectura que, por cierto, les recomiendo que hagan es la del libro que se llama Felicidad, de Richard Layard, que es un economista laboral británico, que es un logro británico y que es muy influyente en el Reino Unido. Y que ha participado mucho en las actividades en el Reino Unido, se ha desarrollado para echar adelante la agenda del bienestar subjetivo. Y una de las consecuencias directas de su influencia para las acciones públicas en el Reino Unido es reconocer que si la experiencia de vida que ocurre en nuestros cerebros, en nuestras mentes, es importante, entonces la salud mental es bien importante, ¿no? Déjenme regresar un poco al infierno y el cielo de Mícalos, que es una parte de la presentación que ya no alcancé a mostrarles, pero que conecta con esta pregunta. Bajo la perspectiva, les decía, de Mícalos, la gente puede estar en un error si, teniendo condiciones de vida materiales suficientes, no reporta estar satisfecha con la vida. Pero ¿qué pasa si esa persona tiene un problema de depresión? Tú puedes ser rico, puedes tener una familia muy linda, una gran casa, tienes problemas, ¿no? Puedes ir a vacacionar donde quieras, pero tienes una enfermedad mental que se llama depresión. No vas a pasar bien. Y lo que deberíamos esperar es que respondas a niveles bajos cuando te encuestamos. Que si yo te conecto si tengo una evaluación a través de un electroencefalograma o alguna otra manera de hacer un escaneo del cuerpo de tu cerebro, me voy a dar cuenta que la actividad en la zona prefrontal derecha de tu cerebro está más intensa que lo que ocurre en la zona prefrontal izquierda. Y ocurre que en la zona prefrontal derecha tenemos más actividad cuando tenemos experiencias emotivamente negativas. Con esto lo que les quiero decir es que la salud mental importa, ¿no? Y que una primera línea de política pública que se deriva de esto, que es lo que ocurrió justamente en el Reino Unido, fue una mayor promoción de la atención de la salud mental. Yo conozco médicos, estoy relacionado con gente del ambiente médico, que con una enorme facilidad desdeñan las cuestiones mentales. Que si reciben a un paciente que ellos consideran que está bien pero que se reporta mal, dicen que esa persona no merece la atención que está buscando porque no alcanzan a ver el problema psicológico que hay detrás, ¿no? Necesitamos entrenar a nuestros proveedores de salud para que reconozcan los problemas psicológicos y los atiendan o los canalicen para la atención. Eso es sumamente importante.
Esta corriente de investigación sobre los temas de bienestar subjetivo tiene una vertiente empresarial importante. Hace, no sé, 6 años creo que salió un número del Harvard Business Review dedicado al tema de bienestar subjetivo. Y ahí lo que mostraban era que las empresas que tienen personas con mayores niveles de satisfacción, que promueven el bienestar subjetivo de sus trabajadores, obtienen de esos trabajadores mayor productividad. Y eso permite un círculo virtuoso, en el cual la gente está más contenta cuando está trabajando en esa empresa, y al estar más contenta trabajando en esa empresa resulta más eficiente y tiene más posibilidad de que esos trabajadores crezcan porque la empresa crece, ¿no? Entonces, esa es una vertiente importante, eso está bastante bien documentado, en general hay una relación positiva. Ahora, en términos de crecimiento económico macro, la evidencia no es tan clara. El mismo Richard Leyer, de quien se leía hace un momento, muestra que cuando la tasa de crecimiento económico es muy acelerada, se puede tener el efecto de incluso una disminución del nivel de bienestar subjetivo de la gente. Y eso puede estar causado por cambios violentos en la estructura del tejido social. De repente una economía que crece muy rápido implica que la forma de vida de la gente cambie, y eso puede resultar en ansiedad y estrés, que termina incidiendo negativamente en el bienestar. Pero digamos, otros autores muestran que si bien eso puede ocurrir en corto plazo, de medio y largo plazo, mayores niveles de ingresos están asociados, que resulta el mayor nivel de crecimiento económico, a fin de cuentas están asociados con mayores niveles de satisfacción con la vida. Entonces puedes tener, digamos, un efecto negativo en corto plazo por medio del crecimiento cuando es exageradamente rápido, que implica posiblemente la necesidad de que te muevas de tu casa, de que tengas menos convivencia con tu familia, este tipo de cosas, pero que luego de algún tiempo, una vez que la cosa se estabiliza un poco, ya ese mayor nivel de ingresos estará asociado con un mayor nivel de satisfacción con la vida. Hay un punto que quiero aprovechar para tocar aquí, que es frecuente que lo encuentren en la literatura sobre el tema que se llama la paradoja de Easterling. Richard Easterling es un economista norteamericano que en 1974 sacó un artículo pionero en este tema, donde él descubría que en algunos países, luego de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial y hasta los 70, el crecimiento económico acelerado que había experimentado no había estado acompañado por un mayor nivel de felicidad de la población. Y eso era la paradoja. Tenías mayor cantidad de satisfactores materiales, pero la satisfacción con la vida no parecía haber cambiado. Eso, que lo van a encontrar en una parte importante de la literatura sobre el tema, es falso. Los trabajos más recientes, en particular, hay un artículo de Wolfers y Stevenson, relativamente reciente, que muestra claramente que la relación entre ingresos